Bueno, ¿quieren que vayamos empezando? No sé, pues son casi 10, o esperamos ahí 10 y empezamos. Me contesté a mí mismo. Profe, ¿vos cómo te llamás? Porque ahí figura Hernán Olaeta. Bruno, mi nombre, Bruno. Ah, ok. Sí. ¿Cómo vienen con la materia? ¿Bien dentro de todo? Tranqui. Bueno, ¿empezamos? Bien, bueno. El tema de hoy, en realidad son dos los temas, pero prefiero dar Foucault hoy y la próxima clase que tenemos abolicionismo, que es una clase por ahí un poco más sencilla, hablamos de teoría de conflicto. Me parece que va a ser lo mejor. Así que bueno, me tomo ese atrevimiento y esa liberalidad, teniendo en cuenta que voy a dar yo las dos clases, y la que sigue. Bien, ¿qué idea tienen de Foucault? ¿Alguno tiene alguna idea al respecto? ¿Alguna referencia que nos quiera comentar, que quiera compartir? No sé, como para ver en qué situación andan. Ni idea. Sí, conceptos como la biopolítica, Genial. habla mucho sobre el poder. Excelente. O sea, ¿leíste algo de Foucault? Bien. ¿Qué leíste de Foucault? Fragmentos de Vigilar y Castigar, después también lo que... sí, en general no tengo un libro que me lo haya leído completo de él, no es que lo Bueno, pero conozco, cositas. pero sí, tengo esa idea que hace que se diferencia con Durkheim, en ese sentido de la sociedad más como... Ay, ahora no me sale exacta la palabra, pero algo estratégico hablaba él, más que relaciones Excelente. y Bueno, cuestiones. vamos a hablar mucho de eso. Así que si tenés ganas puedes participar y decir todo lo que te parezca. ¿Alguien más? Bueno, Foucault, para los que no saben, es uno de los filósofos más importantes del siglo XX y, y es uno de los más importantes porque dijo muchas cosas muy interesantes, digamos, o sea, que nos sirven para pensar el siglo XX, pero también el siglo XXI. Bueno, nació en Francia, es francés, escribió su época prolífera, digamos, fue a partir de la segunda mitad del siglo XX, él se muere en el 84, en el 50 y pico saca su primer libro, que es Historia de la locura en la época clásica, y a partir de ahí tiene toda una gran cantidad de libros producidos y escritos. Como una introducción así muy, muy pequeñita, digamos, a su obra, a mí me gusta contar y explicar que por ahí su obra se divide, o los que estudian a Foucault lo dividen en como tres grandes partes, digamos. Es una parte que se encarga más, o sea, son tres partes que están relacionadas, ¿no? Una parte que se encarga más bien, Foucault llama el saber,
digamos, o sea, el saber, entonces, o sea, él piensa mucho, o sea, qué es la verdad, cómo se construye el saber, etcétera. Otra parte que se encarga muy bien de pensar el poder, digamos, o sea, donde el eje está puesto en qué es el poder, digamos, y cómo funciona, que en esa parte está Vigilar y Castigar, que es el libro, digamos, eje que vamos a tener a lo largo de esta clase. Y en la tercera parte, Foucault piensa cómo actúa el saber, el poder y la verdad. Perdón, la verdad va con el saber. La verdad y el poder, cómo funcionan en una vida individual, en un sujeto, y cómo eso construye subjetividad. Esto es una introducción, o sea, no hace falta que me sigan, o sea, simplemente como para que tengan una idea de lo que es Foucault. Vigilar y castigar se enmarca en esa parte intermedia, o sea, son tres partes que están absolutamente relacionadas, o sea, está todo absolutamente relacionado, Foucault. Y vigilar y castigar se enmarca en un pensamiento más general de Foucault, que es el que tiene que ver con el poder. Es decir, o sea, ¿qué hace Foucault en vigilar y castigar? Foucault en vigilar y castigar lo que hace es, a partir de lo que él entiende que es una instancia privilegiada de la sociedad, para pensar el poder, justamente pensar el poder, o sea, pero no es que Foucault en realidad está haciendo un estudio o tiene pretensión de hacer un estudio criminológico, como muchos de los otros autores que veníamos haciendo. Foucault agarra la cárcel porque le sirve para pensar todo el resto de la sociedad y le sirve para pensar las lógicas de poder que funcionan en toda la sociedad, no solo en la cárcel. Pero él entiende que la cárcel en sí misma es una instancia privilegiada, por un montón de cosas que la vamos a ver, o la vamos a intentar ver en esta clase. Muy bien. Hablamos del poder en Foucault. Y me parece justo, me parece necesario también hacer una pequeña introducción que ya les adelanto, digamos, si después, o sea, de alguna forma les interesa profundizar en el tema, esto es lo que les voy a decir acá, es una aproximación y es una recontra caricatura, digamos, de lo que es Foucault. Ahí tengo preparada una hoja de ruta en donde explico un poquito más, o sea, el tema del poder, o sea, un poquito más en profundidad. Pero bueno, digamos, vamos a hacer esta pequeña caricatura de lo que es para Foucault el poder. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, espero que las tengan, porque si no voy a sentir que los mareo y que no me entienden nada. ¿Qué es el poder para Foucault? ¿Sí? ¿Qué es el poder para Foucault? Bueno, en primer lugar, Foucault tiene una concepción del poder distinta, o sea, particular y diferente de lo que puede ser, digamos, la acepción común, digamos, que nosotros podemos interpretar con el poder. O sea, ¿qué es lo que a ustedes se les ocurre cuando piensan en el poder, digamos? O sea, ¿en qué piensan ustedes? ¿Alguien me quiere...? El poder, ¿qué es para ustedes el poder? Bueno. La posibilidad de hacer que alguien actúe según lo que queremos. Sí, bueno, Foucault no estaría tan en desacuerdo con eso. Sí, sí. Bueno, pero vieron que el poder muchas veces se interpreta, o yo al menos muchas veces lo escuché así, como, bueno, algo que se tiene, entonces una persona tiene el poder y hace un montón de cosas, y el presidente hace lo que quiere, entonces, nada, o sea, tiene poder, está en una determinada posición, y entonces resuelve y hace todo, digamos, a gusto y piacere, porque tiene poder, digamos, o sea, como si fuese una posición ganada, ¿no? No, digamos, es algo relativamente común pensarlo así, o al menos eso pienso yo. Foucault no lo entiende así. Foucault siempre piensa el poder en términos de lo que él llama microfísica. Es decir, o sea, eso, o sea, para Foucault el poder es fundamentalmente una relación, no es algo que se tenga, digamos, de una vez y para siempre. Y entonces, bueno, tengo el poder y resuelvo y a partir de ahora tengo el poder. No, el poder es una relación, digamos, o sea, es una relación en donde siempre hay dos partes, en donde una parte quiere que la otra parte haga algo y la otra parte se resiste, digamos, a hacer algo de alguna otra manera. Es decir,
Entonces, ¿qué es una relación de poder para Foucault? Es justamente una relación en donde hay dos partes, en donde una quiere hacer que la otra haga algo y la otra se intenta resistir de una otra manera. Entonces, el poder, digamos, cuando actúa, lo que hace es organizar un campo determinado de una determinada forma, en función de una determinada cantidad de intereses. ¿Sí? Pero justamente como el poder es una relación, en Foucault, es muy difícil muchas veces pensar en términos generales, ¿no? Porque si el poder es relación, hay una infinidad de relaciones de poder. Es decir, o sea, todo es relación de poder. Cualquier relación con cualquier ser humano es una relación de poder. ¿Qué quiero decir? Cuando yo bajo a mi departamento y le pido que haga algo a mi portero, digamos, estoy ejerciendo una relación de poder para Foucault, digamos. O sea, ahí hay una relación de poder, o sea, es una relación mínima, chiquitita, ¿no? Pero es una relación de poder. Entonces, ¿cómo pensar el poder en términos más generales? Bueno, Foucault lo que dice es que sin perjuicio de que las relaciones de poder son microfísicas, eh, las relaciones de poder en las sociedades se acumulan en una forma bastante grande y en determinadas tendencialidades grandes que te permiten marcar para dónde va el poder, es decir, o sea, cuál es la tendencia del poder, es decir, para dónde va toda esa infinidad de relaciones de poder, para dónde van. Bueno, el rastro que encuentra Foucault para hacer eso, para ver eso, es en la forma en que se fue constituyendo la verdad. Es decir, o sea, Foucault dice, bueno, o sea, en la medida que se construyen una determinada cantidad de verdades, pues yo puedo decir que el poder está en ese lugar, porque para Foucault la verdad está inmediatamente relacionada con el poder. Es decir, o sea, no hay construcción de verdad si no hay una relación de poder previa que genere esa construcción de verdad. Bueno, no me quiero ir mucho con esto, porque los voy a marear, pero no lo puedo evitar. Entonces, esas grandes tendencialidades, y ya les pregunto con esto terminamos y pasamos a vigilar y castigar, esas grandes tendencialidades que Foucault ve en la sociedad y que puede ir marcando, es lo que Foucault llama estrategias de poder. O sea, ¿qué es una estrategia de poder? Es una gran tendencialidad de una infinidad de relaciones de poder que van marcando un flujo, van marcando una tendencia que te va diciendo que el poder va para ese lado y no va para otro. ¿Bien? Estrategia de poder es eso. Es una gran tendencialidad que se va dibujando en la historia de la sociedad y te va marcando para dónde van un gran trazo, un gran camino que te indica para dónde van las relaciones de poder. ¿Quiere decir que todas las relaciones de poder van para ese lado? No. Quiere decir que quiere decir que la gran tendencialidad sí va para ese lado. Bien. Eso es una estrategia. Eso es una estrategia de poder en Foucault. Yo sé que es difícil esto, pero es como lo más importante. O sea, cuando entendemos esto vamos a poder entender vigilar y castigar. Bien. Ahora bien, en vigilar y castigar, ¿qué es lo que pasa? Foucault empieza a vigilar y castigar con una pregunta, que es la pregunta problema que lo guía en todo el libro. Perdón, alguien tiene una pregunta, porque veo unas caras acá que nadie va a entender nada. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Lo vuelvo a explicar todo de vuelta, si quieren. No, sí, dale, algo. Bueno, igual les prometo que ahora lo van a empezar a entender más. Ahora lo van a empezar a entender más. Foucault arranca a vigilar y castigar con una pregunta problema. Dice, ¿qué es lo que pasa? Arranca relatando un suplicio público. En el siglo XVII, a un cristiano que se llamaba Damiens, lo cuelgan en una plaza pública en Francia. No sé si era en París o en dónde era. Cuestión que el suplicio, ¿en qué consistía? Consistía en un patíbulo, en una plaza pública, en donde este pobre tipo lo colgaban, le cortaban los pedazos de carne, digamos, con tenazas calientes y los desmembraban. Y obviamente, o sea, lo mataban, digamos, o sea, era una forma de matarlo, digamos, en público. Bien, entonces el suplicio de Damiens. 60 años después, Foucault recupera un código penal juvenil, el primer código penal juvenil de Francia,
que incluía un reglamento, digamos, para estar preso. Es decir, pasamos en 60 años de colgar a un tipo en una plaza y sacarle el cuerpo con tenazas calientes a una cárcel, digamos, a una cárcel con un reglamento, con horarios, con trabajos, digamos, organizados. Y esas dos respuestas estatales son dos respuestas a un delito. ¿Bien? Entonces lo que Foucault se pregunta es, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? Que en 60 años pasamos de esto a lo otro. ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿qué es lo que pasó en la sociedad que de repente pasamos de colgar a una gente, de colgar a una persona en una plaza y destruirla y de hacer un espectáculo de eso en una plaza pública a una condena privada en una cárcel, en algo muy parecido a lo que sigue existiendo hoy día? Esa es la pregunta, problema que guía Foucault a lo largo de Vigilar y Castigar. Y ya les voy a adelantar la respuesta, digamos. Y vamos a trabajar la respuesta a lo largo de la clase, pero quiero que tengan la respuesta porque ahora van a entender, digamos, a lo que voy con la explicación de lo que son las estrategias de poder. Foucault, la respuesta de Foucault a eso es que hubo un cambio en las estrategias de poder, hubo un cambio en la tendencialidad de las estrategias de poder, se pasó una estrategia de poder, se pasó una primacía de una estrategia de poder a una primacía de otra estrategia de poder. ¿Cuáles son las dos estrategias de poder que Foucault encuentra en pugna acá? Bueno, Foucault dice, el suplicio está relacionado con lo que él llama la estrategia del poder soberano. ¿Qué es la estrategia del poder soberano? ¿En qué consistía fundamentalmente? Foucault la relaciona sobre todo claro, o sea, con los reyes, digamos, con las monarquías europeas, etcétera, digamos. O sea, ¿y en qué consistía la estrategia del poder soberano? Cuando lo que le importaba al poder soberano, fundamentalmente era marcar en el cuerpo del supliciado, en el cuerpo de esa persona que estaba siendo condenada públicamente, marcar su potencia, digamos, su vigorosidad, digamos, su potencia, digamos, y su importancia, digamos. O sea, ¿qué era lo que importaba? Era intervenir en un momento determinado y decir, acá está el rey, y este soy yo, entonces yo vengo y te mato, y le marco a toda la sociedad que yo soy el rey, que yo soy el que tiene el poder, y después se retiraba. Por otro lado, el cambio de estrategia, digamos, a la otra estrategia que está en pugna, es la estrategia del biopoder. ¿Qué es la estrategia del biopoder? Y me perdí algo del contexto que es importante explicarles. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en Europa en el siglo XVII? De repente se empieza a acumular las personas en las ciudades, ¿no? De repente la lógica más propia, digamos, del feudalismo, que se va abandonando paulatinamente, cesa, digamos. De repente la gente se empieza a acumular en las grandes urbes, se empiezan a formar las grandes ciudades europeas, y empieza a surgir un problema, que es cómo gobernar a toda esa gente que de repente está junta en una ciudad llena de enfermedades, sin trabajar, sin hacer nada. ¿Qué haces con toda esa gente? De repente hay robos, hay una infinidad de problemas sociales que se empiezan a generar cuando la gente se acumula en las grandes ciudades. Entonces el problema pasa a ser otro. Es decir, de tener que marcar el poder y la autoridad real a partir de un suplicio público, es decir, o sea, a partir de que venga el rey en un momento determinado, que decide en un momento determinado intervenir, porque esto tampoco se lo dije, no es que había suplicios todo el tiempo, no es que era como, bueno, vos robaste, entonces voy y te cuelgo una plaza. No, se decidía arbitrariamente en un momento determinado poner a una persona arriba de un escenario y destruirla, digamos. O matarlo, cortarle un brazo, digamos. O sea, pero no era algo estructurado que se hacía todo el tiempo, como la cárcel. Ahora bien, pasamos de repente de un sistema y de una sociedad que no necesitaba eso, digamos, para funcionar,
a una sociedad que de repente necesita un orden diferente, necesita organizarse de una forma diferente para que pueda funcionar, para que no haya enfermedades constantes, para que la gente trabaje, para que no haya robos todo el tiempo, para que se pueda vivir en conjunto. Es decir, o sea, empieza a existir el problema de vivir todos juntos amontonados. Entonces, hay una modificación de la estrategia de poder de Foucault, en donde pasamos de esa problemática de que al rey le intervenía de una forma diferente, a que de repente el rey casi no tiene más importancia, y de repente la importancia empieza a ser la de gestionar la vida de esas personas que vivían todas juntas en esas nuevas ciudades, en esas nuevas urbes que se están constituyendo. Entonces, la estrategia del biopoder es una estrategia que no le interesa tanto marcar qué es lo que está mal, que era lo que decía el poder soberano. El poder soberano decía, no, esto está mal, voy y te corto un brazo, voy y te saco los miembros, voy y hago de eso un espectáculo público para que la gente se acuerde de eso. Al biopoder lo que le interesa es decir cómo hay que vivir, es decir, de qué manera hay que vivir, o sea, qué es lo que tenemos que hacer para vivir en sociedad. Entonces, ¿qué le interesa al biopoder? La normalización. Lo que al biopoder le interesa es generar una norma, una forma de vivir a partir de la cual se tiene que organizar la sociedad. ¿Sí? ¿Me siguen? Es decir, ¿qué son estas formas de vivir? Bueno, que no se puede ser homosexual, que hay que bañarse, que si tenés un problema tenés que ir al médico, que tenés que ser disciplinado, que tenés que ir a hacer un servicio militar obligatorio para disciplinarte y para ser una persona ordenada, te tenés que levantar a determinada hora, tenés que hacer determinada cantidad de cosas, tenés que ir al colegio, se empiezan a formar los colegios públicos en todos lados, ¿sí? Los hospitales. Es decir, o sea, hay todo un movimiento social que no había pasado antes, que el objetivo de ese movimiento es justamente normalizar a la sociedad, es ordenar a esa sociedad que se estaba juntando en las grandes ciudades para que puedan vivir todos juntos. Entonces, vuelvo. ¿Qué es lo que Foucault encuentra en la forma de castigar del suplicio de Damiens, que lo cuelgan en una plaza pública y lo destruyen, a el Código Penal Juvenil, que prevé una cantidad de tiempo en la cárcel con una determinada cantidad de medidas para los jóvenes franceses cuando cometen delitos? Bueno, lo que Foucault encuentra ahí es una modificación de la estrategia de poder, cambia la estrategia de poder. Se consolida un cambio de la estrategia de poder, porque no sé si me entienden, o sea que no es algo que pasa de un día para el otro esto. Son grandes tendencialidades que van primando una sobre la otra y en diferentes momentos. Entonces, hasta acá estamos, ¿bien? Esa es la principal respuesta que da Foucault. No me quiero olvidar de nada. Hoy estoy medio desordenado, pero bueno, vamos a ir bien. Bien. Entonces, ¿cómo funciona el biopoder? O sea, ¿cuáles son las herramientas que tiene el biopoder para funcionar? La estrategia del biopoder. Bueno, las herramientas que tiene el biopoder para construir esos patrones de normalidad y definir qué es lo anormal, cómo no se tiene que vivir, ¿bien? O sea, el biopoder hace eso, o sea, te dice, vos tenés que vivir así, no tenés que vivir de otra manera. Vos tenés que ir al hospital, tenés que ir a trabajar, tenés que ir al colegio y tenés que organizar tu vida de esta manera y no de otra. El biopoder actúa definiendo la normalidad también, la anormalidad. Dice, esto no, ese tipo está loco, ese tipo está enfermo, ese tipo es homosexual. Vos no tenés que ser así. ¿Se entiende, no? El funcionamiento es algo que en algún punto lo entendemos, porque es también algo cercano a nosotros. Entonces, ¿cómo funciona el biopoder? O al menos cómo funcionaba en ese momento, el momento que está pensando Foucault, que estamos hablando siglo XVII, siglo XVIII.
Bueno, funciona a partir de lo que Foucault llama técnicas disciplinarias. ¿Qué son las técnicas disciplinarias? Son formas de adiestramiento del cuerpo. Formas de adiestramiento del cuerpo. Aspiran a aumentar una cantidad de aptitudes, digamos, para hacer determinadas cosas, aumentar fuerzas, aumentar la utilidad de una determinada persona para una determinada tarea, hacer una persona o un grupo de personas más dóciles, más obedientes. Es decir, o sea, es un trabajo sobre las personas para hacerlas más dóciles, para ordenarlas, para normalizarlas. O sea, el biopoder lo que hace fundamentalmente es normalizar, busca la norma, busca normalizar, busca ordenar, con este objetivo general, ¿no? Este objetivo de organizar la vida de una sociedad que se estaba formando de una forma diferente. Entonces, ¿cuáles son las primeras técnicas disciplinarias que empiezan a aparecer en la sociedad antes del siglo XVII, antes del suplicio de Damiens? ¿Cuáles son? Bueno, tenemos el taller de la fábrica, en donde de repente las personas empiezan a ir a trabajar y tienen que cumplir un horario y tienen que hacer una cantidad de tareas mecanizadas prácticamente y repetitivas durante un montón de tiempo. Entonces tienen que estar acostumbradas a estar 12 horas o 14 horas, como eran las jornadas en ese momento, o más, en una fábrica. Es decir, o sea, ¿cómo haces? Esa es la pregunta. ¿Cómo haces para tener una persona 15 horas en una fábrica? Bueno, o sea, tenés que armar un dispositivo gigantesco y que abarque toda la vida de esa persona para que esa persona pueda aguantar estar 15 horas en una fábrica haciendo lo mismo. Se entiende el problema, ¿no? Es decir, o sea, hay un cambio de contexto. Entonces, tenemos las primeras estructuras disciplinarias. El taller de la fábrica, la escuela, el hospital y el ejército. Antes que la cárcel. Perdón, ¿todos esos son los adiestramientos del cuerpo? Sí, exactamente. Son técnicas disciplinarias que fundamentalmente o sea, la fábrica, la escuela son instituciones disciplinarias, digamos, o sea, pero las técnicas disciplinares son lo que se ejerce ahí adentro. O sea, voy a ser preciso acá. Son instituciones, digamos, básicamente donde que se forman, digamos, para disciplinar a la sociedad. Y que son previas a la cárcel. Es decir, cuando era el suplicio de Damiens, que Foucault relata, digamos, o sea, todas esas instituciones ya estaban funcionando en la sociedad de la Francia de ese momento. Ahora bien, se castigaba como se castigaba antes. Por eso, las estrategias de poder no es que funcionan y dicen, bueno, cambio esto y ya está, y a partir de ahora es todo así. No, o sea, son cambios lentos que implican un movimiento histórico y una cantidad de cosas que van. No, o sea, la historia es irregular, o sea, si no sería matemática. Entonces, primero tenemos el surgimiento de todas estas instituciones disciplinares que consisten básicamente en esto, en estructuras que facilitan la aplicación de técnicas disciplinarias sobre el cuerpo de las personas. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa con estas técnicas? Lo que aspiran fundamentalmente es a transformar la vida. No sé si está claro, o sea, yo ya lo dije, o sea, quiero ser claro, es decir, funcionan sobre el cuerpo, pero aspiran a transformar la vida de las personas. Es decir, o sea, aspiran a ordenar la vida de las personas. Bueno, hasta acá, me quieren hacer alguna pregunta, me quieren decir, che, no entiendo nada, che, estás divagando un poco, o sea, acepto cualquier tipo de comentario. Preguntas, cosas que no entiendan, o sea, estoy seguro que tiene que haber, porque expliqué un montón de cosas juntas, medio mezcladas, no es mi mejor día. Dale, algo. Bastante claro, profe. ¿En serio? Nada, no me mientan, dale. Sí. ¿Sí? ¿Me vienen siguiendo un poquito? Sí, profe, está claro. Sí, Bien. sí. Bueno, vamos a seguir. Entonces, tenemos cambio de la estrategia de poder, pasamos a un poder soberano que le importaba
marcar, digamos, su potencia en un momento determinado e intervenir en algunos conflictos porque entendía que esos conflictos, o entendía que le convenía intervenir ahí, hay de repente un biopoder que decide intervenir en todos los conflictos. ¿Sí? Y ahora sí vamos a pasar a la cárcel. Es decir, o sea, el biopoder actúa en un montón de ámbitos de la sociedad, o sea, pretende marcar todos los ámbitos de la sociedad porque pretende normalizar a toda la sociedad. ¿Y qué pasa con la cárcel? Bueno, la cárcel en realidad termina siendo la consecuencia lógica de todas esas instituciones y técnicas disciplinarias que ya se venían aplicando en el resto de la sociedad, en el resto de las cosas de la sociedad. Es decir, o sea, la cárcel es una derivación lógica, en realidad, de la fábrica, del taller de la fábrica, del cuartel militar, de la escuela, del dispositivo médico, digamos, o sea, del hospital y de cura, del hospital donde vos entras enfermo y te vas curado. Es decir, o sea, hay toda una lógica que va en el mismo sentido, no sé si lo ven, digamos, o sea, la prisión tiene todo de eso. Es decir, o sea, tiene la jerarquía, o pretenden tener, ¿no? Estamos hablando en términos ideales, o sea, pretenden tener la jerarquía del ejército, pretenden tener el dispositivo técnico médico de curación de un hospital en donde vos entrás, tenés un tratamiento y salís curado, pretende tener el trabajo de la fábrica en donde vos a partir del trabajo adquirís la disciplina para poder vivir en sociedad, entonces vos te tenés que levantar a las 9 de la mañana, o a las 7, o a las 6 de la mañana, y tenés que trabajar un montón de tiempo, y así aprendés a disciplinarte y a vivir. Es decir, o sea, tiene todo eso, no sé si me estoy olvidando de algo. Fábrica, curso, bueno, lo dije igual, pero... Entonces, bueno, en la escuela, o sea, como, digamos, también, o sea, lo mismo. Entonces la cárcel, cuando aparece, es aceptada inmediatamente. Es aceptada inmediatamente por toda la sociedad. ¿Por qué? Porque ya la sociedad estaba, digamos, inmersa, digamos, en esa primacía de la estrategia biopolítica, de la estrategia del biopoder, de normalización de la sociedad, para que tenga un orden determinado. Entonces, ¿qué pasa cuando surge la cárcel? Surge la cárcel a principios del siglo XVIII, es decir, 1700, y es rápidamente aceptada. Es decir, o sea, es rápidamente aceptada, o sea, no genera controversias, o sea, no es algo que es resistido, ni mucho menos, o sea, es perfectamente aceptado, es decir, o sea, todos entienden que es lo más lógico. Es raro eso, o sea, cuando una sociedad de repente cambia así y a nadie le hace ruido, es porque había algo que estaba funcionando ahí mucho antes. ¿Bien? Entonces, el objetivo de la cárcel, ¿cuál es? Bueno, intervenir con los culpables, digamos, de los conflictos sociales que se desarrollan, encerrarlos, corregirlos, volverlos dóciles, y entonces que puedan funcionar en la sociedad. Es decir, o sea, el objetivo es que, un supuesto objetivo, o al menos, o sea, lo que está explícito, es la reinserción social, o sea, lo sigue siendo. Es decir, o sea, la lógica que hoy tenemos hoy día, digamos, explícita de las cárceles, es la misma que dice Foucault. O sea, nosotros queremos las cárceles para normalizar a ese elemento, digamos, a ese elemento que es disfuncional en el cuerpo social, es decir, o sea, y para que se pueda reinsertar, o al menos separarlo, ¿no? Es decir, o sea, todo el objetivo es que funcione la sociedad. Bien. Entonces, no voy a decir. Pero ¿cuál es la diferencia de la cárcel con respecto al cuartel militar, con respecto a la escuela, con respecto al hospital? La diferencia fundamental es que en la cárcel, en la prisión, se desarrollan esas mismas técnicas disciplinares que se desarrollaban en el resto del cuerpo social, pero de una forma despótica.
es decir, absoluta. O sea, en la cárcel no hay límites para el ejercicio de las técnicas disciplinares, es decir, o sea, se pretende ir a fondo, se pretende transformar todo y dejar todo en pos de esa transformación, digamos, de ese individuo catalogado y determinado como anormal. Perdón, ¿podrías repetir esa idea que no me quedó muy claro? ¿Cuál? ¿La de la disciplina despótica? Claro, eso. Bien. Claro, o sea, a diferencia de la escuela, a diferencia del hospital, o sea, ¿qué es lo que pasa en la cárcel? O sea, en la cárcel vos tenés a una persona encerrada todo el día, bueno, durante años, durante mucho tiempo, y le aplicás todas las técnicas disciplinares que podés, es decir, o sea, le tirás con todo el arsenal de técnicas disciplinares como para que se normalice. Entonces vos lo haces, no solo ir a la escuela o aprender, o no solo trabajar, sino que lo haces trabajar, lo encerrás, le pones un dispositivo de curación, o sea, lo seguís, o sea, le imponés jerarquía. Es decir, o sea, es como que le tirás un arsenal de técnicas disciplinares como para normalizarlo, digamos. No sé si se entiende la lógica, digamos, de cómo funcionaría. Es decir, o sea, yo tengo una normal. Ah, te digo, sos anormal, cometiste un delito. Listo, te voy a encerrar en la cárcel, entonces te aplico toda esta cantidad de técnicas disciplinares con el objetivo de normalizarte. O sea, es despótico en ese sentido. O sea, es despótico porque excede por mucho a lo que debería ser únicamente un encierro. Es decir, o sea, supuestamente, ¿qué tiene que ser la cárcel? O sea, un encierro. Es decir, listo, o sea tenés que pagar una pena, vas, estás en cana una determinada cantidad de tiempo, y listo, porque cometiste un delito. Pero acá hay todo algo, hay toda una cantidad de cosas que exceden, digamos, por mucho ese encierro, que tienen que ver con toda esa cantidad de técnicas disciplinares que se intentan aplicar sobre las personas que son encerradas. ¿Estamos? ¿No? Claro, no me queda claro. Sí, yo lo relaciono más como que no haya límites, sino como un... como que, ay, no me sale la palabra, se combinan todas juntas, pero no logro ver el tema de que no haya un límite en el ejercicio. No hay límites porque yo tengo una persona encerrada todo el día y le aplico todas juntas y en realidad, o sea, incluso la pena hasta se puede modular. O sea, es decir, o sea, si vos te normalizás antes, o sea, la lógica de la cárcel es que vos salgas antes, ¿o no? Por buen comportamiento, lo que fuese, no sé cómo se llama. O sea, la verdad que, o sea, muy poco técnico de mi parte como abogado. Pero, o sea, hay una modulación de la pena que no tiene que ver con la cantidad, con el delito que vos cometiste, sino con lo cerca o lejos que vos estás de normalizarte, digamos, o sea, como individuo como para ser reinsertado en la sociedad. ¿Se entiende? O sea, lo que estamos intentando pensar, o sea, es la lógica subrepticia al funcionamiento de la cárcel. Y lo de, no sé, o sea, ¿vos no te parece despótico que te encierren o sea, que te encierren, que te... ¿No te parece despótica la cárcel? Yo No sé. estoy en un dilema, porque me parece que la cárcel como funciona hoy en día no es el medio más adecuado para erradicar las conductas delictivas, pero a la vez creo que tampoco existe Dale. algo mejor. Entonces es como que, sí, creo que es despótico, pero a la vez como que no logro... No, está bien, digamos, o sea, pero quedamos con eso, digamos, o sea, con un... Esto, o sea, a Foucault digo, o sea, ¿qué te interesa marcar acá, digamos? O sea, todo lo que excede, digamos, de la simple detención en la cárcel, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué de repente, o sea, tenemos un código penal, digamos, que lo que dice es que bueno, o sea, que hay que encerrarte una determinada cantidad de tiempo, pero de repente tenemos toda esta cantidad de prácticas que son inmediatamente aceptadas por la sociedad y que exceden, digamos, o sea, la simple detención. ¿Sí? Es esto, digamos, o sea, son las técnicas disciplinares que lógicamente se instalan, digamos, y que la sociedad acepta porque es parte de lo que la constituye en el resto de su vida social, es decir, esto que estamos hablando. Bueno, vamos a pasar. Entonces, dijimos que había
en la cárcel? O sea, es más o menos todo lo que venimos charlando recién. ¿Qué es todo esto que excede, digamos, a la detención? Bueno, o sea, tenemos el aislamiento, bien. Tenemos el trabajo, ¿sí? Tenemos la modulación de la pena. En el trabajo, ¿qué tenemos? O sea, en el trabajo tenemos esa modulación. No quiero hablar más, como me estoy perdiendo. Quedó claro igual esto, ¿no? O sea, el exceso de la cárcel, o sea, bien, perfecto, lo explicamos. Ahora, pero ¿por qué estos excesos son aceptados? Bueno, por lo que dijimos, ¿o no? Porque lo que importa ya no es la infracción, ya no es el delito en sí mismo, no importa el delito en sí mismo. ¿Qué importa? La vida de esa persona que de repente se determinó como normal, que de repente se la determinó como un problema para el funcionamiento de la sociedad. Entonces, lo que importa ya no es más el delito, o sea, el delito en este funcionamiento del sistema, en realidad lo que es una muestra, es decir, o sea, el delito demuestra que esa persona es anormal, pero no es, el problema no es el delito, el problema es normalizar a esa persona de alguna manera. Esa es la gran cuestión. Y por eso es aceptado. Esto ya lo dije, o sea, de vuelta. Como no leo, vuelvo sobre lo mismo. Entonces, el delincuente acá se distingue del infractor. El delincuente es una cosa diferente, es una cosa absolutamente diferente del infractor. ¿Por qué? Porque el problema del delincuente es su vida, el problema del delincuente es que es una normal, el problema del delincuente es que no funciona en la sociedad y que la sociedad, el biopoder, necesita que funcione, necesita que de alguna manera eso funcione. Entonces, si importa la vida de esa persona, importa explicar por qué esa persona llegó a cometer el delito. Es decir, o sea, importa investigarla, importa conocerla, importa construir ese nuevo objeto que se delimita, que es el delincuente. Porque se crea un nuevo objeto. El nuevo objeto que se recorta y que se crea a partir de la cárcel y que se empieza a estudiar también, y se empieza a construir verdad. O sea, ¿qué es lo que dijimos al principio? El poder, ¿cómo funciona? Funciona construyendo verdad, ¿no? Es decir, o sea, donde hay verdad, hay poder para Foucault. Si hay verdad, es porque hay poder. Entonces, ¿qué es lo que se construye a partir de la cárcel? Se construye lo que es el delincuente. ¿Sí? O sea, para Foucault, en la cárcel se construye el delincuente, se construye lo que es la biografía de un delincuente, y si la delimita y si la estudia. ¿Bien? Es decir, o sea, la cárcel recorta un objeto de estudio nuevo y construye saber a su respecto, y construye verdad a su respecto. ¿Pero por qué hace todo esto? ¿Sí? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la aplicación? Ahora vamos a pasar. Ahora vamos a pasar la explicación. Entonces, si la cárcel tiene este objetivo, ¿funciona este objetivo para ustedes? O sea, el objetivo de normalizar. Es decir, o sea, a lo largo de la historia de la cárcel, de hace 3 siglos que funciona un poquito más la cárcel, ¿cumplió el objetivo de normalizar a los individuos que encierra? ¿O no? Para ustedes, digamos, o sea, ¿cumplió su objetivo la cárcel haciendo un balance, digamos, desde que empezó a funcionar? O sea, esto... Claramente no. No. Al contrario. Sí, o sea, depende también de qué país. Acá no. O sea, depende de qué tipo de cárceles. Claro. Me parece que en el mundo tampoco mucho, ¿eh? Yo había visto un documental de Netflix de una persona que estuvo en la cárcel y que fue inocente y va por todas las cárceles de máxima prisión del mundo. Está muy buena. Sí. Y no sé, por ejemplo, la de creo que es Finlandia, y eso hay como talleres recreativos. La de Alemania está centrada en la psicología, entonces los propios presos, o sea, hay una trabajadora social, pero los propios presos son los que se hacen las preguntas. Entonces es como que, no sé, generan como más confianza y más culpa también,
porque es como que son pares. Pero Sí. sí, o sea, creo que en Argentina capaz hay más delincuencia dentro de la cárcel que afuera. Y yo lo que te podría decir con eso es que hay que ver, digamos, qué tan cerca está eso de lo que es una cárcel, digamos, propia de, digamos, o sea, de los códigos penales modernos, digamos, o sea, propia de toda esta estructura que estamos estudiando ahora. O sea, si eso no es más algo que se aleja un poquito de lo que es la cárcel, más allá de que siga, digamos, funcionando en el marco de esa institución, digamos. O sea, si no es algo que no se empieza a alejar un poquito de lo que es la cárcel en términos más exactos, digamos, o cercanos. Pero no sé, o sea, hay que verlo puntualmente. Yo me aventuro a decir que en general la cárcel, en prácticamente ninguna, al menos bajo esta perspectiva y bajo esta estructura, en general no funcionó. Foucault piensa eso también. Foucault piensa que las cárceles no funcionan, o sea, en realidad lo toma como una verdad de perogrullo. ¿No? O sea, ni siquiera lo fundamenta mucho. O sea, Foucault lo que dice, bueno, che, pero ¿por qué? Si el objetivo fundamental fue del primer momento normalizar, ¿por qué de repente cuando la cárcel empieza a fracasar y se empieza a demostrar en todos lados, a partir del mismo momento que se instaura, 20, 30 años después, o sea, es evidente que no está funcionando, ¿por qué sigue funcionando y por qué hoy en día seguimos teniendo cárceles? O sea, Foucault se pregunta lógica. Che, si el objetivo era normalizar a la sociedad, como hace la escuela, como hace el hospital, como hace el cuartel militar, la fábrica, ¿por qué de repente, por qué no funciona, che? Y digo, o sea, si no funciona, ¿por qué no lo cambiamos? ¿No? Digo, o sea, es una pregunta lógica, ¿no? O sea, porque el objetivo, es evidente el objetivo. Digamos, el objetivo es reinsertar a una persona en la sociedad que vuelva a ser funcional. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pero ese es el objetivo que se dice. totalmente. Foucault tiene otra respuesta, obvio. Sí, Obvio. también Zaffaroni lo explica en términos más locales, Foucault lo explica mejor, pero eso es lo que se dice, que para qué es la cárcel, y realmente cumple otra función social. Ajá. Aparte lo que te sacan, digamos, es el tiempo, siempre se dice, como que la pena es eso, el tiempo de vida estando encerrado. Sí, sí, claro, o sea, pero ¿te acordás lo que dijimos recién, digamos? O sea, todo lo que pasa en la cárcel que excede, digamos, la simple detención, existe, o sea, por ahí ahora menos, o sea, quizás, o sea, hay que hacer un replanteo y pensar en las cárceles ahora, digamos, o sea, por qué sigue funcionando y qué es lo que sigue funcionando en las cárceles. O sea, yo creo que eso sería un paso 2 que se puede hacer desde Foucault, ¿no? Digamos, o sea, pero quedémonos en lo que dice Foucault como para no perdernos, porque es muy interesante eso, pensar, bueno, ¿qué pasa ahora? O sea, ¿sigue intentando aplicar técnicas disciplinarias dentro de la cárcel? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera se siguen aplicando esas técnicas? ¿Bien? ¿Mal? Bueno, pero ¿qué dice Foucault? O sea, recordamos lo que dice Foucault. Hay un exceso respecto de la detención, que es toda esa cantidad de técnicas disciplinarias que se aplican adentro de la cárcel, intentan aplicar. El trabajo, entonces la curación, digamos, en el tiempo, la jerarquía, todo con el objetivo de normalizar. El exceso de la detención es lo penitenciario, llama Foucault. No importa el término, olvídense, no importa. Entonces, ¿por qué la cárcel sigue funcionando? ¿Qué es lo que hace la cárcel? Si fabrica delincuentes, si con la violencia que se genera dentro de la cárcel vos no arreglás nada, al contrario, genera abuso de poder, genera un montón de cosas terribles, digamos, en el medio, que acrecentan los conflictos sociales y no solucionan nada. Ahora bien, pero dice Foucault, qué paradójico que este fracaso de la cárcel y este fracaso absoluto de la cárcel, o sea, no hace más que reafirmar constantemente que hace falta más control, que hace falta más cárceles, ¿no? Digamos, o sea, ¿cuántas veces escuchamos todo el tiempo? No, necesitamos más cárceles que funcionen mejor, necesitamos más poder, necesitamos más policía, necesitamos reforzar las técnicas disciplinares en el cuerpo social para que la cosa se normalice mejor. Bueno, entonces, o sea, por un lado, Foucault diría que no hay tal fracaso, porque si vos legitimás el control
Es decir, o sea, si vos legitimás y fundamentás a partir de la cárcel una necesidad de control mayor en la sociedad, bueno, en realidad, o sea, está cumpliendo una función, o sea, está cumpliendo la función negativa de legitimar el control por parte de las estrategias del biopoder en el resto del cuerpo social más allá de la cárcel. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que hace la cárcel? ¿Cuál es el modelo de la cárcel, digamos, que hace? O sea, la estructura conceptual de la cárcel te dice, este es anormal y puede ser transformado en una persona normal. ¿Cómo? A partir de las técnicas disciplinares. Ahora, el éxito de la cárcel está en que si fallan esas técnicas disciplinares, el problema es que faltan más técnicas disciplinares. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la cárcel constantemente? La cárcel te conecta al monstruo normal con la persona reinsertada. Es decir, o sea, la cárcel te dice, ese anormal puede ser reinsertado socialmente. Yo puedo meter a una persona, yo puedo encontrar una persona que está mal, que está absolutamente por fuera de la sociedad, que es anormal, que está excluida, que no tiene nada para hacer, y a partir de una cantidad de técnicas la puedo reinsertar en la sociedad. Te une, es decir, o sea, te genera el circuito que te permite legitimar el control de la sociedad. O sea, el funcionamiento de la cárcel para Foucault, y lo que termina haciendo, es justamente unirte esos dos puntos. O sea, porque la cárcel te delimita muy bien lo que es la normal. Digamos. O sea, no sé si lo ven ustedes normalmente, digamos. O sea, cómo la función punitiva, cómo el funcionamiento del sistema penal actúa y construye constantemente normalidades. Es decir, o sea, no sé si lo ven, digamos, o sea, todo lo que se construye en torno al sistema penal. Es decir, o sea, cómo se delimitan patrones en los que hay que ser y patrones que no hay que ser, digamos. O sea, cómo eso está relacionado con la gente que se encierra en la cárcel. O sea, cómo la gente que se encierra en la cárcel alimenta un estereotipo que se construye todo el tiempo de anormalidad. Digo, el negro, el pibe chorro, y algunos estereotipos más, digamos, o sea, que habría que ver, digamos. O sea, pero digo, o sea, no sé si lo ven, digamos. O sea, ese es el funcionamiento que hace el sistema penal todo el tiempo. O sea, te marca la normalidad. Es decir, o sea, te marca lo que no hay que ser. ¿Pero por qué? ¿Porque le interesa normalizar a esa persona? No, porque le interesa que el resto de la sociedad no sea como esa. Es decir, o sea, lo que hace el funcionamiento, lo que hace el sistema penal, te dice, che, no hay que ser así. Vos, sociedad, vos tenés que ser de otra manera. ¿Cómo tenés que ser de otra manera? Bueno, controlate. Bueno, hay que controlar al resto de la sociedad para que no sea como ese. Que yo ya lo encerré en la cárcel. Y sí, o sea, lo voy a intentar disentar. Pero el funcionamiento de la cárcel pasa a ser otro. O sea, de repente deja de digamos, de tener ese objetivo, que es el objetivo explícito, de representar a la persona, para simplemente separar y marcar a la normalidad que se elige marcar, para diferenciarla. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, entonces, a partir de marcar lo anormal, es como que se deduce lo que es lo normal. Entonces, a partir de eso, a través de ese estereotipo, digamos, es que la sociedad construye esa idea de lo que es normal. Claro, o sea, pero ¿qué es lo que...? Obvio, sí, totalmente, pero ¿qué es lo que pasa con esa normalidad? O sea, esa normalidad, o sea, ese patrón de normalidad tiene un peso, es decir, o sea, hay una serie de cantidad de acciones, digamos, que se ponen en juego y se ponen a funcionar en la medida que una sociedad tiene que ser normal. No sé si se entiende. Es decir, o sea, eso legitima más escuela, legitima más disciplina, legitima más policía, más control en la calle, legitima un montón de cosas que tienen que ver con esa normalidad, que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad. Es decir, la cárcel termina funcionando para legitimar a la estrategia general del biopoder. ¿Cuál dijimos que era? Normalizar. Normalizar a la sociedad, ordenarla. Decir, vos tenés que vivir de esta manera y no de esta. Es decir, o sea, funciona como espejo de lo que no se tiene que ser. ¿Entendés? ¿Entiende? Bien. ¿Alguien quiere decir algo?
Ale, ¿no querés decir nada? ¿No querés explorar un poquito? ¿Una vueltita? Llegué tarde, entonces no sé qué No, conversaron antes. este tema lo manejás de taquito, no te hagas. No, quería saber, no, pero no sé qué conversaron, si conversaron algo acerca de la arquitectura, pensando en el tema carcelario. No conversamos nada, yo nunca hablo de la arquitectura, podés opinar todo lo que quieras al respecto. No, me parece un punto importante. De hecho, bueno, en criminología conversamos mucho acerca del panóptico, desde Bentham, por supuesto, que es quien crea el panóptico y demás, pero muchas veces las personas conocen más la idea del panóptico a través de Foucault, como esta idea de expropiación del conflicto también lo mismo y demás. No sé si ustedes tienen alguna lectura previa, porque hay otras materias de la facu que también utilizan conferencias de Foucault, o utilizan, bueno, nada, diversos libros, bueno, Vigilar y Castigar es conocidísimo, pero también La verdad y las formas jurídicas es muy conocido y demás, y la idea de la arquitectura, ¿no? Como eso de estar controlando todo el tiempo, hace un rato Bruno hablaba de la importancia de la vigilancia hacia la sociedad en su conjunto, y a partir de eso pensaba en la importancia de los estudios de Foucault sobre la arquitectura en torno a la vigilancia. Como nuestra sociedad moderna, tantos años después, siguió avanzando, digamos, en esa lógica de la vigilancia a través de lo arquitectónico. Profe, perdón, ¿podrás silenciar el micrófono? Porque no sé si a todos, pero retumba el sonido. Gracias, perdón. Se llegó a escuchar algo igual de lo que decía en relación a los textos y demás, y la importancia justamente de las estructuras arquitectónicas para esto, ¿no? En un momento clásico, la cárcel, a través, por supuesto, del modelo del panóptico, pero cómo eso después también se trasladó a otros espacios, ¿no? Las fábricas, por ejemplo, que se construyeron históricamente, pero aún hoy hay fábricas que también tienen esos espacios de vigilancia constante de los cuerpos. No sé si alguna vez vieron o estuvieron en alguna fábrica, pero en general muchas tienen como una especie de oficina donde están las personas que controlan, que está en un lugar elevado. Muchas veces hay como un balconcito y demás, a partir de lo cual se ve. Bueno, después hay muchísimas pelis, por supuesto, que todas las que tienen representaciones de fábricas, yo, al menos de todas las que estoy pensando ahora, incluso las infantiles, todas tienen ese espacio de vigilancia. Si no es a través de esos espacios físicos, es a través de cámaras, las más modernas, pero siempre hay una vigilancia constante de los cuerpos, ¿no? En esta idea de disciplinar, el poder disciplinador en la arquitectura se ve mucho. Y hoy en día, por supuesto, con el tema de las cámaras, y además de las cámaras, digamos, se suma todo lo otro tecnológico que tiene que ver con todo lo que hacemos, ¿no? O sea, nuestras redes sociales, cómo damos cuenta de nuestras actividades, esto no sé, el Google, el timeline que te está mirando todo el tiempo dónde estás, y vos nos estás comiendo en un restaurante y te dicen, che, comiste en tal lugar, ¿por qué no me decís qué te parece? Y vos decís, bueno, sí, no me di cuenta, tenía activada la ubicación constante en mi teléfono, que a veces me sirve para saber el clima o a veces me sirve para saber cómo llegar a un lugar, pero también es una vigilancia constante de lo que hacemos, dejamos de hacer. Googleamos una cosa y a los 2 segundos nos está llegando una oferta de lo que, o sea, googleamos lavarropas y en 2 segundos nos caen ofertas de lavarropas. Foucault en su momento, por supuesto, que lo vio en torno a la arquitectura y por eso lo del panóptico, pero me parece que en una sociedad como la nuestra se expande mucho más, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y de hecho, se expande tanto más que lo loco es lo que dice, bueno, Deleuze, después más adelante, cuando se muere Foucault, habla de la sociedad de control. O sea, que el concepto básico es que de repente todo ese control, digamos, que venía de afuera, que pretendía normalizarnos, digamos, o sea, la escuela, todo lo que venimos hablando, digamos, a la vigilancia a partir de, bueno, o sea, todo esto que dijo Ale recién, se introyecta. De repente la sociedad de control, que es lo que Deleuze entiende, digamos, que pasa hoy día, también tenemos un gran control que viene de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la normalidad ya está introyectada, porque nosotros somos ahora los que queremos ser normales, los que queremos estar incluidos y no queremos ser, digamos, como esas personas que son diferentes, anormales, excluidas de la sociedad.
es loco, o sea, porque en definitiva la disciplina se la termina imponiendo uno mismo también. Y ese es un triunfo histórico de esa gran estrategia biopolítica, digamos, que viene trabajando hace tantos años en la sociedad. No sé si se entiende, o sea, por eso, o sea, toda esa construcción que empieza desde, o sea, de hecho, Deleuze lo que dice es que de repente las estructuras, las instituciones disciplinarias y las técnicas disciplinarias ya no son tan necesarias como eran antes. Es decir, o sea, no sé si lo ven, o sea, de repente, o sea, es algo cada vez mucho más cuestionado en muchos ámbitos, ¿no? O sea, la disciplina, la cosa rígida. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un preguntón. ¿Por qué? Bueno, porque en gran parte ese control que antes tenía que venir de afuera, porque nadie se lo plantea a sí mismo, bueno, de repente está introyectado, de repente nosotros somos los que queremos ser normales y los que queremos participar de ese gran espectro social que significa la normalidad y el estar incluido en una sociedad. ¿Se entiende? Ahí Melipal está levantando la mano. Sí. Sí, que lo que estaban diciendo me hizo acordar hace mucho que no uso redes sociales, pero Facebook antes creo que ahora sigue haciendo lo mismo. Lo primero que te pregunta es ¿qué estás pensando? Es tremendo pensarlo así. Sí, y perdón, sumando algo que decía Bruno recién, pensaba que no solo introyectamos nosotros la vigilancia y nos hacemos cargo de eso y actuamos acorde a cómo se espera, sino que también, como dice Bruno, como que medio que va quedando de a poco en desuso esta idea de un actor externo que te vigile, como pasaba antes, no sé, con el soberano, ¿no? Con esa autoridad ejercida por alguien externo. Y además el poder se vuelve invisible y lo puede ejercer cualquiera. O sea, cualquiera te está vigilando. Digo, no solamente vos te comiste el vigilante, sino que además ese poder ya no está encarado por el soberano. Entonces se dispersa y cualquiera también te puede estar vigilando. De ahí también otras cosas que son otra discusión, que capaz no da para esta clase y demás, pero esto que sucede, digamos, con los vecinos, ¿no? Hay algún texto de Rodríguez Alzueta que habla de la vecinocracia y cómo estas ideas de los vecinos en alerta, ¿no? Ese tipo de cosas, empieza justamente a dispersarse el poder de controlar a otras personas. Es lo que pasó en la pandemia, que había un número para denunciar si tu vecino salía de la casa. Totalmente. Absolutamente, sí, había algunas cosas más gráficas, ¿no? Algunos que estaban con megáfonos en los balcones, ese tipo de cosas, y otros que directamente llamaban a la policía, que era común antes, capaz de, no sé, si estabas en la esquina o en la puerta con otras personas, qué sé yo, había alguien que llamaba y decía, che, acá hay gente que está merodeando en la puerta, no sé qué, y con la pandemia se vio, sí, creció exponencialmente eso. Bueno, y la pregunta interesante, digamos, cuando aparecen todas estas cosas es, ¿de dónde viene? ¿No? Esto, o sea, ¿de dónde viene? O sea, esta cosa de denunciar, de no sé qué. Bueno, o sea, viene de esto, Y es una lógica de funcionamiento de la sociedad en donde la cárcel tiene mucho que ver, o sea, y tiene esto que ver para Foucault. Entonces yo por eso decía al principio de la clase que Foucault ve a la cárcel como una instancia privilegiada para pensar ese funcionamiento del poder, propio del biopoder, en el gran espectro, digamos, de la sociedad en su conjunto. Pero entonces, o sea, tiene esta función especial, digamos, la cárcel. O sea, esta función de delimitar perfectamente la normalidad, de construir una normalidad determinada, de construir saber en torno a esa anormalidad determinada, que es una de las grandes anormalidades de la sociedad. O sea, ¿cuáles son las dos grandes anormalidades sociales para Foucault? ¿Cuáles son? El delincuente y el loco. El delincuente y el loco son los grandes excluidos de la sociedad. Bueno, Foucault los estudia a los dos. Pero, bueno, o sea, y el enfermo en menor medida. Pero el delincuente y el loco son las personas que no son tolerables para la sociedad. Son las personas designadas como anormales en una sociedad, en nuestra sociedad. Y eso funciona como espejo, o sea, lo que tenemos que entender es que esa construcción de la anormalidad funciona como espejo para construir la normalidad.
Se construye normalidad delimitando la normalidad y construyéndola y delimitándola y estudiándola y diciendo vos sos de determinada manera y no sos de otra. Entonces, ¿qué pasa también con los delitos? Esto no lo dije porque a veces me pierdo en lo más general y por ahí me olvido algunas cositas. ¿Qué pasa con los delitos? Bueno, hay algunos delitos que no se persiguen y hay otros que sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son los delitos que más se persiguen? Bueno, los delitos contra la propiedad y contra la vida, ¿no? Pero más allá de los delitos contra la vida, los delitos contra la propiedad. ¿Por qué? ¿Por qué no se persiguen los delitos económicos, por ejemplo? ¿Por qué la justicia en lo penal económico saca 10 sentencias por año? ¿Por qué? Porque a nadie le importa eso, porque a nadie le importa y nadie termina en cana por eso en general, casi nunca, muy poco. 3 contrabandistas tenemos en cana. ¿Por qué? Porque bueno, porque hay un interés diferente, porque funciona diferente y porque lo que le interesa al sistema penal, al sistema punitivo, es otra cosa, es marcar otro tipo de delitos. Entonces, ¿qué dice Foucault? Bueno, dentro de toda esta gran gama de cosas que son ilegales, hay algunas que son delitos y otras cosas que son ilegalismos. A los ilegalismos no nos interesa perseguirlos y a los delitos sí. ¿Por qué nos interesa perseguir a los delitos? Porque es lo que nos permite trazar después, el momento de la ejecución de la pena, esa línea de anormalidad que se enmarca en todo el funcionamiento general. ¿Alguien quiere decir algo? Fue desorganizada la clase, pero creo que más o menos salió. Pido disculpas, la verdad que tuve un día terrible. Me re costó organizarme, pero bueno. ¿Se entendió? Sí, profe, todo claro. Si alguien tiene alguna duda, algo para comentar, algo para decir. Ya está, ¿no? No sé si van a salir o van a comer algo de la noche, pero o van a hacer algo o se van a quedar, pero está tan linda la noche. Bueno, no lo juego más entonces. ¿Quedamos acá? Bueno, Dale. bien. Nos vemos el lunes que viene, martes que viene. Estoy mal. Con abolicionismo. ¿Sí? Bien. Bueno, gracias a todos por aguantar. Chao, profe. Muchas gracias. Ale, ya estamos terminando. ¿Estás? No te escucho. Sí, profe, estoy acá. Hasta luego. Chao. Hace banda que no nos veíamos, digo, ¿cómo andás? Hola, Ale, bien, bien, por suerte bien. Muerto, trabajando muchísimo, pero bien. Sí, seguís igual también con ese ritmo alocado de la pandemia. Oh, terrible. Esta semana peor porque mi jefe no está. Perdón, ahí quedó grabando, ¿eh? Ay, para que vuelva. Sí. Detener la grabación.